Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 13 de mayo, lunes de la séptima semana de Pascua, en que celebramos a Nuestra Señora de Fátima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, leemos o continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 19, versículos 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Recordemos que hoy día estamos celebrando a Nuestra Señora de Fátima, pero estamos iniciando esta última semana del tiempo de Pascua. Hemos celebrado ya la Ascensión del Señor y nos preparamos para celebrar el domingo, el último día del tiempo de Pascua, es decir, la celebración de Pentecostés. Entonces, toda nuestra mirada durante esta semana se orienta hacia allá, a la celebración de Pentecostés. Y es importantísimo esto delante de lo que hemos leído en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque venimos de conocer el día sábado a este personaje llamado Apolo, que fue sumamente interesante. ¿Por qué? Porque se nos decía que Apolo era un hombre que tenía mucha virtud para hablar. Era muy bueno para hablar, para predicar, que además era muy versado en las Escrituras, conocedor de las Escrituras y además conocedor de la doctrina de Cristo. Sin embargo, no había conocido otro bautizo sino el bautizo de Juan. Y entonces Aquiles y Priscila lo toman a cargo y le enseñan todo sobre la doctrina del Señor, que era lo que no conocía Apolo. Apolo no conocía hasta ese momento esa vida sacramental, a pesar de tener todo el resto, pero le faltaba esa vida sacramental. Y nos vamos a volver a enfrentar exactamente a lo mismo. Fíjate cómo nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atraviesa hacia Galicia, Frigia y después a Éfeso. En Éfeso encuentra a unos discípulos, a los cuales se les pregunta, discípulos, es decir, que están predicando a Jesús, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿Cuál es la respuesta que le dan? Ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Es decir, que tienen efectivamente la fe, tienen un camino recorrido, son discípulos, se han acercado al camino de la fe, pero no han recibido la
totalidad del conocimiento. ¿Por qué? Porque ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo. Y esto es una falacia muy grave. Es decir, una falta muy grave. Les está faltando algo tan grande. Les está faltando en su fe la acción del Espíritu Santo, que es el Espíritu prometido, ese que iba a poner consuelo en nuestro corazón a través del conocimiento pleno de todo lo que ha predicado el Señor y también de aquello que no le ha dicho a sus apóstoles en espera de la llegada del Espíritu Santo, porque no son capaces de comprenderlo todavía. No hemos oído ni siquiera que exista el Espíritu Santo. Y entonces la pregunta de Pablo, ¿y entonces qué bautizo han recibido? ¿Y qué responden? El bautismo de Juan. Y entonces Pablo les recuerda lo que el mismo Juan había dicho. Juan bautizó con un bautizo de conversión. Siempre es importante darnos cuenta de esa realidad, porque muchas personas lamentablemente creen que Jesús ha instituido el bautizo en el momento en que fue bautizado en el Jordán. No, Jesús lo que ha realizado en el Jordán es un acto penitencial, porque eso es a lo que estaba llamando Juan el Bautista. Pero el mismo Juan ha expresado con claridad que él bautiza con agua, mientras que aquel que viene detrás de él bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, un bautizo transformador de la esencia de la existencia humana, donde a través de este sacramento pasamos de ser criaturas de Dios a convertirnos en verdaderos hijos de Dios. ¿Cuándo instituyó Jesús el bautizo? En el momento previo a su ascensión, cuando le dice a sus discípulos: vayan a todo el mundo, prediquen a los que crean y se bauticen, esos se salvarán. Bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el momento en que Jesús instituye ese bautizo que tienen que realizar, cuando ya toda la obra de la redención se ha realizado. Juan, por tanto, bautizó con un bautizo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Es decir, cómo se debe llegar a la plenitud de la fe. Y esto puede ocurrir muchas veces, y muchos podemos encontrarnos en esa situación. Oye, puede que yo sea católico, pero resulta que tengo una ausencia de formación, que tengo una ausencia de conocimiento, y por más que tengo fe, no estoy profesando la integridad de la fe cristiana. Estoy haciéndolo en parte. Y es tan importante, ¿por qué? Porque no nos podemos conformar. No nos deberíamos conformar jamás con una parte de la fe, sino que deberíamos tener en nuestro corazón el deseo de vivir la plenitud de la fe, la plenitud del conocimiento de nuestra fe, de todo lo que se ha transmitido para nuestra salvación. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo. Y ocurre lo mismo que ocurrió el día de Pentecostés, es decir, comienzan a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Fíjate cómo el número se repite, en el sentido de que los apóstoles en el momento de Pentecostés ya sabemos que eran 11, después van a ser 12 nuevamente, pero en este momento se produce una especie de nuevo Pentecostés, es decir, que se reaviva esa fuerza del Espíritu Santo. Puede llamar la atención a alguna persona que reciben los dos sacramentos, el sacramento del bautizo y el sacramento de la confirmación al mismo tiempo. Hoy en día estamos más acostumbrados a que se distancien estos dos sacramentos. No hay ningún problema de unirlos. De hecho, está previsto que un adulto que va a ser bautizado reciba al mismo tiempo, después de ser bautizado,
la confirmación. En el caso de la catequesis normal de los niños, se prefiere que haya una distancia entre uno y el otro. Siempre van apareciendo modos en que la Iglesia va viviendo los momentos en los cuales debe realizarse los sacramentos, que tenemos clarísimo. ¿Cuándo hay que bautizar? Con premura, sin demora. Apenas nace el niño. Cualquier motivo para retrasar el bautizo no es válido. Pero después tampoco tenemos que retrasar el resto de los sacramentos. Hay padres que esperan muchísimo para meter a sus hijos en la catequesis. Un niño a los 7 años inicia su proceso de catequesis y está muy bien. Recibirá la Eucaristía a los 8, 9 años, 10 años máximo. ¡Ah! No, es muy chiquito, no va a entender. Hermano mío, tú tampoco entiendes. Yo tampoco entiendo. La grandeza de la Eucaristía no la logramos comprender en su totalidad. Eso es un camino que vamos a ir recorriendo y lo importante es tener esa relación con Jesús y mantenerla a lo largo de los años. Lo mismo a veces se espera innecesariamente para la confirmación. A veces uno contempla adolescentes en 16, 17, 18 años que lamentablemente reciben la confirmación cuando están en un momento espiritual muy malo, cuando están agobiados por el mundo. Y por eso hoy en día se prefiere que antes de entrar a la adolescencia ya reciban la fuerza del Espíritu Santo en su plenitud. ¿Para qué? Para justamente enfrentar todos los problemas que se les vienen por delante. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Hace unos pocos meses atrás, una persona me preguntaba qué ocurrirá en el futuro. En el futuro ocurrirá lo que es inevitable. La victoria de Cristo se manifestará a todas las gentes. Eso es lo único que puede ocurrir. Lo único que puede ocurrir. Nosotros tenemos la idea a veces de que estamos en un proceso histórico en el cual no sabemos qué va a pasar. ¿Quién va a vencer, el bien o el mal en este mundo? Hermano mío, si tú crees en Cristo, entonces no puedes tener ninguna duda. La victoria de Cristo ya se ha realizado. Ya se ha realizado. Que esa victoria no sea manifiesta en su totalidad al mundo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero la victoria de Cristo es una victoria total. Yo he vencido al mundo. Lo acabamos de escuchar al final del Evangelio que hemos leído. Y ahí está la paz. Y entonces cuando nos enfrentamos a las tribulaciones, a los problemas, a los escándalos, a las aberraciones que vemos en este mundo, obviamente que nuestro corazón se puede y en muchos casos se debe indignar. Pero nada me debe llevar a perder la paz. Si es que yo sé que Cristo ha vencido al mundo. Si en cambio no tengo fe, o mi fe es muy pequeñita, entonces claro, creo que estoy en una angustia de no saber qué va a suceder, qué va a pasar. La victoria de Cristo se manifestará a todos. Eso es lo único
que va a suceder. Y eso es lo único seguro que va a ocurrir. ¿Cómo se expresa esto en el Evangelio que acabamos de leer? Recuerda que estamos en esa despedida de Jesús, donde está preparando a sus discípulos para su pasión, para su muerte, y lógicamente los está preparando para lo que va a ser después su ascensión a los cielos. Los discípulos le responden a las últimas palabras que les ha dicho Jesús diciendo: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Es decir, que los discípulos, como lo vemos en el Evangelio, muchas veces no lograban comprender las parábolas. A veces le preguntan a Jesús y Jesús se las explica. A pesar de que se las explica, no logran comprenderlas en su totalidad. El mismo Jesús les ha dicho, no logran comprender todavía todo. ¿Por qué? Porque todavía tienen que recibir el Espíritu Santo y entonces tienen que tener paciencia. Pero era algo que los discípulos sabían, es decir, no logramos comprender todo lo que nos dice, nos habla en parábolas, pero ahora sí nos estás hablando claro. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Creemos que has venido de Dios. Es una manifestación de fe muy fuerte, muy grande, muy bella. ¿Qué les contesta el Señor? ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora y ya llegó, en que van a dispersarse cada uno y me van a dejar solo. Ustedes me van a dejar solo, pero que ustedes me dejen solo no va a determinar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no estaré solo, el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Es decir, las palabras del Señor, que eso es lo que están expresando, ustedes, con su fe, con esa fe que están expresando en este momento, no van a determinar las cosas. Es un poco duro lo que voy a decir, pero para que se entienda con claridad, yo no necesito de ustedes para salvar al mundo. Yo no necesito de ustedes para salvar al mundo. Quiero su participación. Por supuesto que quiero su participación. Y esa es la libertad que les ofrezco. Pero Cristo no necesita ni de los discípulos, ni necesita de ti, ni de mí. No es que mi fe le da poder a Dios. Mi fe no le da absolutamente nada a Dios. Yo soy el que recibo de Dios. Yo soy el que recibo de Dios. Yo no necesito de ustedes. Y ustedes me van a dejar solo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas, dice el Señor, para que tengan paz en mí. Es decir, que estas cosas no se las he dicho para que ustedes contribuyan con algo decisivo en el proceso de la salvación, sino para que encuentren verdadera paz. Apliquémoslo entonces a la vida de cada uno de nosotros. ¿De quién necesito yo en este mundo? Y efectivamente necesito de muchas personas. Yo no puedo pensar que soy una isla. No me puedo aislar del mundo. Pero cuando me enfrento a las traiciones del mundo, a la incomprensión del mundo, a que el mundo me pueda marginar, que ojalá no suceda, bueno, ¿qué ocurrirá? Que yo lo que necesito es a Dios. Al final del día, yo lo que no puedo perder es a Dios. Puedo perder a todos mis amigos, puedo perder a todos los que confían en mí, puedo perder a todos los que necesito en este mundo. Pero al final del día, lo que no puedo perder es a Dios. Y por tanto, yo no puedo pretender que por ganarme el mundo, por ganarme a la gente, por mantenerlos contentos, para que estén a mi lado, para que me aprecien, para que me quieran, voy a ir en contra de Dios. Jamás, jamás. Lo necesario es Dios. El resto siempre serán accesorios. ¿Y cómo termina el Señor? Diciéndoles, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo.
En el mundo van a tener tribulaciones, siempre van a ocurrir, pero yo ya vencí el mundo. Y tú y yo vamos a tener tribulaciones y vamos a tener problemas y vamos a tener dificultades. Qué bonito es unirnos a Cristo victorioso y a Cristo victorioso en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que nuestro Señor y la Virgen de Fátima los cuide y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.